Diseño de investigación cualitativa, técnicas de recopilación y análisis de datos. Universidad Yacambú, coordinación de posgrado, maestría Ciencias Ambientales. Facilitador, doctora Mercedes Torres. Participantes, Parra Laura, Sánchez Brenda. Julio del 2014. Observación participante. Definición. Define la observación como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social, elegido para ser estudiado. El trabajo de campo involucra mirada activa, una memoria cada vez mejor, entrevistas informales, escribir notas de campo detalladas y tal vez lo más importante, paciencia. Provee el contexto para desarrollar directrices de muestreo y guías de entrevistas. El proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse el día a día o las actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador, según Masan y Rosman 1989, Diwar 2002, Chensul 1999. Fay 2003 usa el término People Ethnography para describir un texto que facilita una interpretación del escenario y que describe las interpretaciones teóricas. Él sugiere que la etnografía es más efectiva cuando se observa al grupo en estudio en escenarios que lo facultan a uno para explorar las rutinas organizadas del comportamiento. Aplicación de la investigación cualitativa, principalmente en las ciencias sociales. En algunos procesos de investigación donde se ocupa de sujetos que no pueden proporcionar información verbal, se debe de utilizar la observación en estos casos como método de recogida de datos. También la podemos utilizar como un método especial en la investigación en personas o grupos que tengan dificultades o no se saben manifestar en ciertos hechos, bien por una peligrosidad en su estatus dentro del grupo o por incomodidad ante ciertas preguntas realizadas por una persona acerca de conductas difíciles de explicar. La observación tiene como procedimiento un carácter selectivo, guiado por lo que percibimos de acuerdo con la cuestión que nos preocupa. Por ello, antes de comenzar la investigación, es importante dejar patente la finalidad que perseguimos con ello. Análisis. Se observa sin la comprensión profunda, involucración o adentramiento. Es decir, el sujeto llevando a cabo la observación no se haría parte de aquello que observa. El sentido del análisis de datos en la investigación cualitativa consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y comparar la información con el fin de obtener una visión lo más completa posible de la realidad objeto de estudio. Como ejemplo tenemos el estudio etnográfico de una clase de tercero. La señorita María es la profesora y los estudiantes están identificados por su nombre de pila. Un segundo ejemplo, observar el comportamiento de las personas en un parque. Entrevista a profundidad. Definición. En la entrevista en profundidad, el entrevistador debe obtener información sobre determinado problema a partir de él. Establece una lista de temas en relación con los que se focaliza la entrevista, quedando esta a la libre discreción del entrevistador, quien podría sondear razones y motivos, ayudar a establecer determinados factores, etc., pero sin sujetarse a una estructura formalizada de antemano. Población. Solicita información de otra o de un grupo para obtener datos sobre un problema determinado. Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción verbal. Lo que el entrevistador persigue con la entrevista no es contrastar una idea, creencias o supuestos, sino acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros. No es el propio conocimiento o explicación lo importante. ¿Cómo utilizarse o analizarse? El desarrollo de la entrevista en profundidad se apoya en la idea de que el entrevistado o informante es un ser humano, no un organismo que responde a un estímulo externo,
Es una persona que da sentido y significado a la realidad. Desde esta perspectiva, la entrevista se concibe como una interacción social entre personas, gracias a la que va a generarse una comunicación de significado. Una persona va a intentar explicar su particular visión de un problema. La otra va a tratar de comprender o de interpretar esa explicación. Ejemplo. Pueden diferenciarse tres tipos de entrevistas en profundidad, estrechamente relacionadas entre sí. El primero es la historia de vida o autobiografía sociológica. En la historia de vida, el investigador trata de aprender las definiciones que esa persona aplica a tales experiencias. La historia de vida presenta la visión de su vida que tiene la persona, en sus propias palabras, en gran medida como una autobiografía común. Burger, 1966, página 4, explica la importancia de la historia de vida. Como segundo ejemplo, acontecimientos, actividades que no se pueden ver. Ejemplo, un desastre natural. Tercero, la entrevista se utiliza para evaluar un número relativamente grande de personas en un tiempo breve. Narrativa testimonial. La investigación narrativa es un proceso de recogida de información a través de los relatos que cuentan las personas sobre sus vidas y las vidas de otros. Las fuentes de recogida de dichos relatos son las entrevistas, las cartas, las autobiografías y las historias orales. Ejemplo, la curadora e historiadora Rita Eder, a través de su propia experiencia y su memoria personal, narra de forma ágil y precisa en su libro Tiempo de Fracturas los acontecimientos, fenómenos y contextos ocurridos dentro y fuera del Museo de Arte de México, cuando Helen Escobedo y su equipo de trabajo decidieron reformular el discurso museístico que hasta entonces había gobernado las salas del museo. Análisis del discurso. Definición. Busca poner al descubierto las ideologías de los habitantes o de los escritores. Se define como un enfoque metodológico para el análisis sistemático de textos siguiendo ciertas reglas y pasos. Disciplinas científicas: la antropología, la literatura, la historia, la psicología, la psiquiatría, la sociología y la educación. Elementos de análisis: niveles de reflexión, estructura, tono, intensidad y ponderación. Importancia que otorga el hablante al tema en cuestión. Población. Este aparato puede influir nociones relativas a los modelos mentales, la identidad, los roles, la polifonía, las estrategias retóricas, las variedades dialectales y estilísticas, los formatos textuales, los géneros discursivos, las ideologías, las relaciones de dominación, etc. ¿Cómo utilizarse o analizarse? Primero, niveles de reflexión implícitos en el tema: descriptivo, explicativo, evaluativo. Estructura del discurso en términos de la secuencia de la información. Análisis del tono del discurso: positivo, negativo, neutro. Intensidad y ponderación, importancia que otorga el hablante al discurso. El discurso intenta simular la verdad verosímil, lógica, poética y tópica. Ibáñez, 1978, distingue entre metáforas ilustrativas, recursos teóricos, y estructurales, estructuran la realidad. Ejemplo: ilustrativa, para explicar un punto de vista, es tan delgado como un hilo. Estructural, debate intelectual. Sus afirmaciones eran indefendibles. Lo vencí en la discusión. Análisis del discurso. Ibáñez, 1979, plantea el análisis en tres niveles: nuclear, autónomo y sinómo o total. Nuclear: se trata de poner en evidencia los elementos fundamentales del material discursivo que simulan su verdad. Autónomo: consiste en descomponer el texto en partes, en categorías, debe ser inclusiva. Sinómo: supone interaccionar en síntesis comprensiva de los elementos antes separados con el tono discursivo y con otro discurso desde una perspectiva holística,
lo que ocurre en la realidad estudiada. Grupos focales de discusión. Es un método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actividades, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto. Es focal porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir. Y es discusión porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de interacción discursiva y la contrastación de opiniones de sus miembros. Población a la que puede aplicarse. Las personas que son entrevistadas en los grupos focales pueden poseer ciertas características. En general, se considera individuos que son expertos en determinado tema o tienen mucha experiencia sobre ciertas áreas. La variable más significativa son la edad, el sexo, la clase social, la población y otros, que buscan obtener producciones de cada clase o conjunto. En cuanto al número de grupos, puede ir de 2 a 10, según la naturaleza del tópico a investigar, y el tamaño de cada grupo que se ha demostrado más eficaz es el que se forma con 4 a 6 personas. Ejemplo: formar grupos de patronos, de obreros, padres e hijos, adolescentes o adultos. Mantiene siempre la homogeneidad en el grupo, los cuales deben tener intereses en común. Procesamiento y análisis de la información. Identificar qué se comparte y qué se diferencia e ir comparando. Identificación de tendencias. Matriz de datos, análisis por grupo, no por individuos. Búsqueda de recurrencias, coincidencias y diferencias. Encontrar el significado de lo que dice la gente. Análisis de la interacción entre la gente. Transcripción depende de la audiencia. Científica sí, consultoría generalmente se basa en datos directos de las notas. Reunión de comentarios después de que termine el grupo. Mapa del orden y comentarios importantes de cada uno. Análisis por grupo y al interior de los grupos. Categorización. Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización y se refiere a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente. En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se puede organizar conceptualmente y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. Cuando se han incluido muchas ideas en una categoría, se debe analizar la posibilidad de dividirla en subcategorías para facilitar el análisis posterior. Ejemplo: si un investigador tiene que averiguar sobre la ingesta de alimentos en determinado ambiente, puede terminar confeccionando la lista de categorías que sigue. Categorías cuya importancia habría quedado muy clara en su marco teórico, que es lo que se sugiere. Área de investigación, alimentación. Categorías: satisfacción y control del hambre, dieta, uso de condimentos, comida, servicios comerciales de comida. Estas categorías a su vez pueden contener subcategorías, tal como la categoría servicios comerciales de comida. Su subcategoría es tamaño del servicio, número de comidas que se ofrece. Teorización. Se define así al proceso por medio del cual la información obtenida en la recolección de datos se maneja de forma sistemática, con el objetivo de generar ideas y establecer relaciones entre ellas. Para realizar el análisis y teorización, el investigador debe tener los datos suficientes para hacer una descripción completa, detallada, coherente del fenómeno. Tener la noción sobre el común y la variación cualitativa de los comportamientos, proporcionando descripciones de cómo las personas son capaces de relatar o responder a un fenómeno. Construir explicaciones, generar hipótesis, construyendo mapas conceptuales de categorías para facilitar la comprensión.
La validez en la investigación cualitativa se asegura a través de permanencia prolongada en el contexto. El peligro para el investigador es volverse nativo, lo cual lo llevaría a perder la perspectiva de la situación. Separación periódica de la situación. La separación temporal durante la investigación le permite tomar perspectiva y evita el peligro de su conversión en nativo. Observación persistente. El investigador debe observar de forma amplia, sistemática, detallada, la presencia prolongada, proporcionada amplitud. La observación proporciona profundidad al estudio. Triangulación. Consiste en contrastar datos provenientes de las distintas fuentes, técnicas, métodos, tiempos, investigadores e interpretarlos desde los distintos enfoques teóricos. Juicio crítico de iguales, análisis de casos negativos, rechequeo de los sujetos. Fiabilidad. Es un concepto parecido al de objetividad. Se le llama también triangulación interna. Está referido a la independencia de los análisis en relación con las creencias o ideologías del investigador. Software de análisis de información cualitativa. Son herramientas que nos facilitan la larga tarea de reducir los datos obtenidos en el proceso de investigación dentro de un paradigma cualitativo. Existen tres tipos básicos de software para el análisis de datos cualitativos. Los recuperadores de texto buscan todos los casos de palabras, frases y combinaciones de estas que se quieran localizar. Los paquetes codificadores y recuperadores facilitan las tareas de recuperación, agrupación y ordenación de segmentos y códigos. Los que permiten la construcción teórica realizan todas las actividades que se pueden desempeñar con los dos tipos anteriores, pero además desarrollan funciones especializadas que los hacen muy útiles para el investigador cualitativo. Los software son los siguientes: el NUC IST6. Características: agrupar y organizar categorías de forma jerárquica, realiza búsquedas textuales específicas, construye matrices, tablas de frecuencias con la información relevante. El NUC IST Vivo 2 gestiona tanto datos enriquecidos como texto enriquecido, usando negritas, cursivas, colores y otros formatos. Habilidad para editar, visualizar códigos y vincular documentos tal y como son creados, codificados, filtrados, manejados y registrados. El Atlas TI recopila y organiza el texto, audio o archivos de datos visuales. Facilita las actividades comprometidas en el análisis y la interpretación en selecciones particulares, codificación, anotaciones y en comparar segmentos significativos. Proporciona rápidas búsquedas, recuperación y navegación por todos los segmentos de datos y notas relevantes a una idea. Construye una extraordinaria red con la cual le permite conectar visualmente pasajes seleccionados, memos y codificaciones. Permite usar redes para explorar y descubrir la textura de sus datos. Paso 5. Interpretación de textos por codificación de un paso. Interpretación de textos por codificación de 2 pasos con el texto impreso. Longitud de códigos variable, máximo 22 caracteres. Diferenciación de hablantes, análisis de palabras, anotaciones prácticamente ilimitadas, tablas de análisis de 1, 2 o 3 niveles. Ethnograph 5. Búsqueda selectiva, usado para identificar hablantes en una conversación de grupo. Búsqueda de códigos múltiples. El Wikmat, visualización de funciones básicas como códigos y memos. Codificación completa y flexible y funciones de recuperación. Búsqueda lexical y codificación automática. Combinación de datos cuantitativos y cualitativos. Importar y exportar matrices de datos. Complejas y robustas herramientas de construcción de teoría.
funciones únicas como codificación de variables según su peso significativo y procedimientos de trabajo en grupo, procedimientos especiales como el análisis de preguntas abiertas y cerradas. El MAS-QDA, basado en la metodología de investigación social, es un programa creado para científicos donde se analizan discursos, documentos, debates, entrevistas, preguntas, etc.